Hola, buenos días chicos. Hoy veremos la clase número 8. Continuamos con la unidad 3. En la clase anterior trabajamos hechos y opiniones y tipo de oraciones. Hoy veremos la oración y sus elementos, ¿ya? Yo aquí coloqué varios, yo me comí la tarea. ¿Quién? Yo. Sujeto. Predicado. Quédate en casa. ¿Quién? Tú. Pero no está, es un sujeto que está omitido. No está, está omitido, tácito. Pero el verbo me indica quién es. Bien. Mi cama tiene una fuerza sobrenatural que me impide levantarme por las mañanas. ¿Quién? ¿Quién tiene una fuerza sobrenatural? Mi cama, mi cama. Ese es el sujeto y este es el predicado. Bien, las oraciones son todo lo que nosotros estamos conversando generalmente y hablamos, todo lo que nosotros hablamos es oración. Ahora, hay de dos tipos, ¿ya? Para comunicarnos necesitamos siempre un emisor, que es el que emite el mensaje, un receptor, el que recepta el mensaje. El mensaje es lo que uno está hablando, diciendo o que quiere que llegue la información que uno quiere llegar. El canal por el cual yo transmito el mensaje, el código que es el idioma en que yo hablo o emito el mensaje y el contexto es lo que dice el mensaje, que está basado en oraciones y estas se dividen en, observa muy bien el cuadro, en oración unimembre y una oración bimembre. Son todas oraciones. La única diferencia es que la unimembre, ¿cierto? Solamente tiene un solo miembro, uno miembro, ¿ya? Porque en ella no es posible establecer una participación entre sujeto y predicado. Aquí vemos dos ejemplos muy comunes. Estas son oraciones unimembre. Por ejemplo, muchas gracias por todo. No hay un sujeto, no hay un predicado. Muchas gracias. No fumar. Tenemos una situación gráfica, ¿cierto? No fumar. Es una oración. Hombres trabajando, inclusive, igual que acá. Estas son oraciones unimembres, es decir, tienen un solo miembro. Y también hay oraciones bimembres, ¿ya? Las oraciones bimembres, en cambio, existen dos miembros, el sujeto y el predicado. El sujeto es quien transmite el mensaje, ya sería el emisor, y el predicado es el mensaje. Ejemplo, Carlos es un excelente profesor de matemática. ¿Quién? Generalmente, ¿quién o qué? ¿Quién? Carlos. ¿Qué es Carlos? Es un excelente profesor de matemática, sería el predicado. Entonces la oración es todo lo que nosotros conversamos y hablamos y se dividen en unimembre y bimembre porque tienen sujeto y predicado. Generalmente, por ejemplo, para identificarlo, aquí nosotros estamos viendo una figura, un chico que está como leyendo, para saber, porque yo me pueden mostrar una foto, para saber quién es sujeto predicado, yo generalmente pregunto ¿quién? ¿Quién? En este caso el niño o el estudiante. ¿Qué? ¿Qué hace? Lee. ¿Dónde? En la biblioteca. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo? ¿Ahora? Puede ser ayer. Entonces, la oración se divide en oración unimembre si tiene un componente y oración bimembre cuando tiene dos, que es el sujeto y el predicado. Como dijimos, hay dos tipos de oraciones. Veamos más ejemplos de estas en este cuadro comparativo. Oraciones unimembre, oraciones bimembres. Vemos aquí hasta mañana. Que descansen. Buenas noches. Fuera. Hasta mañana. ¿No? ¿A las 3? Bien. Buenas tardes. Por Dios. Ya llovió. La cruz verde. Buenas noches. Aquí tenemos las oraciones bimembres y varios ejemplos. Empecemos. Las velas son sopladas por Carla. ¿Quién? ¿Quiénes son sopladas por Carla? Las velas, sujeto. Y está expreso, está escrito, está expreso. Raúl plancha su chaqueta. ¿Quién? Raúl, sujeto. Está expreso, está escrito. El campeón de natación nada en la piscina. ¿Quién nada en la piscina? El campeón de natación. Todo eso es el sujeto. Está expreso. Lo vemos. Los niños juegan a la pelota. ¿Quiénes? Los niños. Sujeto. La ciudad está en cuarentena debido al COVID. ¿Quién está en cuarentena debido al COVID? La ciudad. Sujeto.
Nosotros terminamos el primer semestre. ¿Quiénes? Nosotros. Sujeto, predicado. Los perros se escaparon por el patio de atrás. ¿Quiénes? Los perros. Sujeto, se escaparon por el patio de atrás. Es el predicado. Mi hermano me regaló un ramo de flores para mi cumpleaños. ¿Quién me regaló un ramo de flores para mi cumpleaños? Mi hermano. Sujeto. Los pájaros son maravillosos. ¿Quiénes son maravillosos? Los pájaros. Sujeto, predicado. Las oraciones bimembres son las oraciones que dicen algo de una persona o de una cosa y son muy conocidas por ser oraciones compuestas por dos sintagmas o partes llamadas sujeto y predicado. La gran mayoría de las oraciones que utilizamos en el día son bimembres. Observa las diferencias en este cuadro, elementos de las oraciones bimembres. El sujeto. El sujeto es la persona o cosa de la cual se habla en la oración. El sujeto puede estar expreso o sobreentendido. También puede estar tácito u omitido y no siempre debe estar después del predicado. El núcleo o palabra principal o palabra más importante siempre va a ser un sustantivo o un pronombre. Veamos aquí algunos ejemplos. Carlos, ¿quién jugaba al fútbol? Carlos es un sujeto que está expreso porque está escrito, expreso o sobreentendido. Veamos aquí, sujeto expreso. Sal resalta los sabores de los alimentos por lo que es fundamental en la cocina. ¿Quién? La sal, sujeto expreso. Veamos acá, en esta oración. Comeremos muy rico. Comeremos muy rico. ¿Qué pasó acá? ¿Quién? ¿Quiénes comeremos? Nosotros. Aquí el sujeto es tácito, no está expreso como en este caso. Pero nosotros entendemos que es nosotros, porque el verbo me lo señala. Comeremos. ¿Quién es? Nosotros. Aquí hay otro. Irás conmigo a desayunar. ¿Quién? Tú. Tú es el sujeto tácito. Tú. No está expreso, no está. Pero el verbo me señala cuál es el sujeto. Aquí, quédate en casa. ¿Quién? Quédate en casa. ¿Quién? Tú. El sujeto es tácito porque no está. Pero el verbo quédate me indica a mí quién es el sujeto. Entonces el sujeto puede estar expreso, escrito, o puede estar omitido o tácito. ¿Ya? Pasamos al predicado. El predicado es lo que se dice del sujeto. Su núcleo, el verbo. En esta imagen se identifica de color rojo el sujeto, el predicado de color azul y el verbo de color verde. Recuerda que el verbo es el núcleo o la palabra principal del predicado y en el sujeto la palabra principal es un sustantivo o un pronombre. Veamos acá. Pedro y Cristina desayunan cereales con miel. ¿Quiénes desayunan? Pedro y Cristina. Ellos es el sujeto, por lo tanto está con rojo. Desayunan es el verbo, la acción y es parte del predicado. ¿Se fijan? Desayuno cereal con miel es parte del predicado, por eso está todo con azul, pero está subrayada la palabra núcleo, que es el verbo, y es parte del predicado. Nunca el núcleo es parte del sujeto, nunca. Solamente el sujeto puede ser un sustantivo o un pronombre personal. Por ejemplo, aquí tú. Tú es un pronombre personal. Ya. Esa es la palabra principal y núcleo del sujeto. Y del predicado es el verbo. La siguiente oración. Nosotros vivimos en un pueblo tranquilo. ¿Quiénes vivimos en un pueblo tranquilo? Nosotros. Nosotros es el sujeto y su palabra principal es un pronombre personal. Nosotros. Ese es el núcleo. Y aparte que es simple porque no tienes determinante. Nosotros es el sujeto. Vivimos, ahí está el verbo, subrayado con verde, encerrado con verde, y azul todo el predicado. Vivimos en un pueblo tranquilo. La siguiente, la niña pequeña duerme en su cuna. ¿Quién duerme en su cuna? La niña pequeña. La niña pequeña. Ese es el sujeto, la niña pequeña, ya está con rojo, duerme en su cuna, completo es el predicado, encerramos con verde el verbo, que es la palabra núcleo del predicado, y aquí vemos la niña pequeña. Aquí, en este sujeto, la palabra principal debería ser sustantivo niña, aunque sea sustantivo común, pero ese es el núcleo. Pequeña es un calificativo, que es un determinante, que es un adjetivo calificativo que la está calificando como es la niña. Todo eso es parte del sujeto.
La siguiente oración. Tú tienes un hermano muy travieso. Tiene un hermano tan travieso, tú. ¿Ya? Aquí vemos tú, pronombre personal, es el núcleo en este caso y es la única, es totalmente un sujeto totalmente simple porque es un pronombre personal, es el núcleo. Tienes un hermano muy travieso. Tienes es el verbo, parte del predicado completo. ¿Qué es lo tenido? Un hermano, sería complemento directo que de luego lo vamos a ver. ¿Y cómo es tu hermano? Muy travieso, circunstancial, parte del predicado. La siguiente, mi maestra explicó la lección. ¿Quién? ¿Quién explicó la lección? Mi maestra, sujeto. Explicó la lección, predicado. Explicó sería el verbo, lo encierro de verde y esa es parte de ¿quién lo ha explicado? La lección. La lección sería un complemento directo que más tarde vamos a ver. La siguiente, vosotros hacéis dibujos muy originales. ¿Ya? Vosotros, ¿quiénes? Hacéis dibujos muy originales. Vosotros sería el sujeto, además que es el único núcleo que tiene porque no tiene determinante, su núcleo es un pronombre y pasamos al predicado, hacéis dibujos muy originales. ¿Qué hacéis? ¿Qué lo he hecho? Dibujos sería complemento directo, muy originales sería por circunstancia. Después vamos a ver eso. En la siguiente, este cocinero prepara unas croquetas deliciosas. ¿Quién prepara unas croquetas deliciosas? Este cocinero. Aquí vemos el sujeto con rojo. Y todo el resto es predicado. El verbo encerrado de verde prepara. ¿Quién lo ha preparado? Unas croquetas deliciosas. Es un complemento del predicado. El osito de peluche está roto. ¿Quién está roto? El osito de peluche. Sujeto. El osito de peluche sería el sujeto y está roto el predicado. Encerramos de verde el verbo que es parte del predicado. ¿Ya? Y aquí el osito sería, ¿cuál sería la palabra principal en el sujeto? Él no puede ser porque es un artículo, osito sustantivo, de peluche, es una preposición, peluche es de qué está hecho. El osito de peluche sería el osito, la palabra núcleo principal porque es un sustantivo y de peluche sería un complemento. Hablamos de que el sujeto puede estar expreso o tácito o omitido. El sujeto expreso que aparece de manera explícita en la oración, explícita es porque está expuesta. ¿Ya? Está escrita, explícita, tú la puedes ver, está externa. ¿Ya? Por ejemplo, mis papás y mis tíos salieron a cenar juntos. ¿Quiénes salieron a cenar juntos? Mis papás y mis tíos. Ahí está el sujeto. Y está escrito, por lo tanto es explícito. Yo lo veo. El otro día jugamos al fútbol los alumnos del 5º grado y el profesor Raúl. ¿Quiénes jugaron el otro día? ¿Quiénes jugamos el otro día? Fútbol. Los alumnos de 5º grado y el profesor Raúl. Y aquí se fijan que está invertido el sujeto, no está como en esta parte el sujeto. ¿Se fijan? Puede tener diferentes posiciones. Y la siguiente. Cuando gusten, tú y tu hermano pueden venir a mi casa. ¿Ya? Cuando gusten, tú y tu hermano pueden venir a mi casa. ¿Quiénes pueden venir a mi casa cuando gusten? Tú y tu hermano, sujeto. Aquí el sujeto está al principio, aquí está al final y aquí está en el medio de la oración. Puede tener diferente ubicación. Sujeto implícito o tácito porque no está omitido. El verbo me lo indica a mí. Es el sujeto que se sobreentiende, pero no está escrito. Tienes que comer sano a tus horas y hacer ejercicio para que seas una persona muy saludable. Tienes que comer, ¿quién? ¿Quién? Tú. Sujeto implícito, tú. Pasamos al sujeto explícito también, un ejemplo porque está explícito. Nosotros vamos a la playa. Sujeto, ¿quién es? Nosotros. Y aquí vamos a la playa. No está el sujeto. Aquí está explícito porque está nosotros. Aquí está implícito. No está escrito, pero vamos a la playa. ¿Quiénes? Vamos nosotros. El verbo me señala a mí quién es el sujeto. Ese es implícito porque no está escrito y este es explícito porque está escrito. Otro ejemplo de implícito que no está escrito. Estás llorando. ¿Quién? Tú. El verbo me señala quién es el sujeto. Implícito, tácito u omitido es porque no están. El sujeto, como el predicado, tienen determinantes.
Determinantes son los que lo acompañan, ¿ya? En algunos casos está solito y en algunos casos tiene acompañante. Veamos acá. El sujeto tiene determinantes como el sustantivo yuxtapuesto, ¿ya? ¿Quién es el sustantivo yuxtapuesto? Sustantivo que pierde su calidad de núcleo y lo determina. Generalmente va al lado de la palabra principal. Veamos acá. El rey Alfonso perdonó a su esclavo. ¿Quién perdonó a su esclavo? El rey Alfonso. Aquí el sujeto es el rey Alfonso, pero se fijan que la palabra principal es rey, porque aquí puede, y este es el sustantivo yuxtapuesto, porque puede haber sido Alfonso, Alonso, Andrés, Juan, Jorge. Entonces el sustantivo yuxtapuesto está siempre al lado derecho de la palabra núcleo principal. Yo saco Alfonso aquí, si yo lo saco, quedaría el rey perdonó a su esclavo, no pierde su capacidad de ser el núcleo de la oración en la parte sujeto de la oración. Entonces el sustantivo yuxtapuesto es generalmente el que está al lado derecho y es un nombre, ¿ya? Es un nombre y lo determina. En algunos casos no está. Cuando ustedes vean una palabra que está al lado, si es, sobre todo es el nombre de esa persona, es un sustantivo yuxtapuesto. Por ejemplo aquí, mi prima Elizabeth es doctora. Yo puedo borrar Elizabeth y va a quedar la oración igual. Mi prima es doctora. La señorita Alejandra acaba de llegar a la escuela. Si se fijan, Alfonso, Elizabeth, Alejandra es el nombre en realidad. En algunos casos no sale, ¿eh? Pero la mayoría del sustantivo yuxtapuesto pierde la calidad de núcleo, pero está siempre a la derecha y generalmente va al lado de la palabra principal. Este es un sustantivo común. Prima, sustantivo común. Señorita, sustantivo común. Si yo borro el sustantivo yuxtapuesto que está aquí subrayado, la oración igual tiene sentido. Frase sustantiva yuxtapuesta. Mira, este es sustantivo yuxtapuesto porque es uno solo que está al lado, pero esta es una frase. Generalmente esta frase está entre comas. ¿Te fijas? Esa es la diferencia, que es un nombre, generalmente es un nombre propio y va sin coma, y aquí la frase sustantiva yuxtapuesta va entre comas. Es como una frase explicativa. Por ejemplo, Colón, osado navegante, descubrió América. Igual si yo borro la frase sustantiva yuxtapuesta, la oración igual tiene sentido. Colón descubrió América. Amiga de la escuela, no asistieron a mi fiesta de cumpleaños. Está entre comas, es una frase sustantiva yuxtapuesta. Mis amigas de la escuela. Si yo sacara esta frase sustantiva yuxtapuesta, quedaría Yasmín y Milena no asistieron a mi fiesta de cumpleaños. Y la oración sigue con sentido. También tiene el sujeto un complemento del nombre, ¿ya? El complemento del nombre es un sintagma preposicional, ¿ya? Aquí utiliza siempre una preposición. Cuando ustedes encuentran un sujeto, ¿ya? Este sujeto, el profesor de lengua, después sigue la oración, el profesor de lengua. Aquí, ¿quién? El profesor de lengua, el sujeto. Se fijan que este profesor es el sustantivo principal, por lo tanto ese es el núcleo principal, la palabra principal de esta oración, y aquí hay un de que es una preposición. Cuando ustedes encuentren en el sujeto, ¿ya?, una preposición al lado de la palabra principal, se trata de un complemento del nombre, o también conocido complemento del sustantivo. Complemento del sustantivo o complemento del nombre. Aquí yo coloqué preposiciones, que son 29. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, aquí me faltaron. Yo creo que aquí hay un error. Aquí necesitas recordar, para realizar el complemento del nombre o complemento del sustantivo, generalmente es un determinante que lleva una preposición. Aquí hay varias preposiciones, para que ustedes las recuerden. Cuando les salga una oración que tiene el sujeto al lado de la palabra principal o núcleo, al ladito les sale una preposición, es un complemento del nombre o complemento del sustantivo. Y la frase adjetiva. Frase adjetiva quiere decir que tiene adjetivos. La frase adjetiva tiene un adverbio y tiene un adjetivo. Por ejemplo, Susana, muy enojada, gritoneaba a Patricio.
Muy es un adverbio, enojada, adjetivo. Aquí, ¿quién gritoneaba a Patricio? Susana, muy enojada. Susana es el núcleo, la palabra principal en este caso del sujeto. Y aquí tenemos muy enojada. Muy es un adverbio y enojada es un adjetivo, por lo tanto es una frase adjetiva. Tenemos que los determinantes del sujeto son sustantivo y yuxtapuesto y generalmente es un nombre propio que está al lado de la palabra núcleo o palabra principal, que siempre es un sustantivo o un pronombre. Tenemos la frase sustantiva yuxtapuesta, que está entre comas y explica algo del sujeto, de la palabra principal del sujeto, del núcleo del sujeto. Si yo la saco, no altera el sentido de la oración. Tenemos el complemento del nombre o del sustantivo, que está siempre al lado del núcleo y va acompañado de una preposición. Aquí están las preposiciones. Y tenemos la frase adjetiva, que se conforma de un adverbio y un adjetivo. Estas son determinantes del sujeto. Que así como el sujeto tiene determinantes, también tiene determinantes el predicado. Vamos a ver unos ejemplos acá de cada uno de esos sustantivos, sujeto con sustantivo yuxtapuesto. Veamos, las naves canadienses, el nombre, invadieron las cosas. Mi tía Dora me llevó de vacaciones. Mi prima Mariana finalizó sus estudios. Ahí está, los nombres son nombres, ya sean propios o comunes. La sujeto con frase adjetiva, que era un adverbio y un adjetivo. El recital fue bastante corto. Fue es un adverbio, bastante es un adjetivo. La profesora muy amable, muy adverbio, amable, adjetivo. La fila demasiada larga. Aquí hay un adverbio y aquí hay un adjetivo. Esas son las frases adjetivas. Sustantivo con frase sustantiva yuxtapuesta. Y esta era la frase explicativa, ¿se acuerdan? Va entre comas. El arquero, nuevo integrante del equipo, es argentino. Antonio, mi gran amigo, se fue a Canadá. Sebastián Piñera, presidente de Chile, se dirigió al país. Si sacamos nosotros todos estos, la oración igual queda con sentido. Y sujeto con complemento del nombre del sustantivo, que va acompañado de una preposición. El río de Copiapó se secó. El volcán de Villarrica entró en erupción. El manjar con leche es exquisito. Ahí hay preposición, preposición, preposición. Estos son los determinantes del sujeto. Y así como el sujeto tiene determinante, también el predicado tiene determinante, pero son tres, que son el complemento directo, el complemento indirecto y el complemento circunstancial. Solamente en el predicado, no en el sujeto. ¿Cómo lo conozco? El CD es el complemento directo. Es la parte de la oración que tiene la función de recibir la acción del verbo. Para identificarlo, le pregunto al verbo, ¿qué es lo más el verbo? Ejemplo, yo le regalé un libro a mi hermana en su cumpleaños. Entonces me hago la pregunta, ¿qué es lo regalado? El sujeto es yo, ¿cierto? Por lo tanto, el predicado es, le regalé un libro a mi hermana en su cumpleaños. Entonces me hago la pregunta, ¿qué es lo regalado? La respuesta sería un libro. Entonces un libro es el CD, complemento directo. Este es un complemento del predicado. Otro complemento del predicado es el CI, el complemento indirecto. Su función indica el destinatario o beneficiario de la acción nombrada por el verbo. Para identificarlo me pregunto, ¿para quién o para qué o a quién? Ejemplo, de nuevo la misma oración, yo es el sujeto. Le regalé un libro a mi hermana en su cumpleaños. ¿A quién? ¿A quién le regalé un libro? A mi hermana. Entonces a mi hermana es el CI, complemento indirecto, porque él es el que recibe la acción. Y aquí complemento circunstancial expresa o informa sobre alguna circunstancia. Para identificarlo puede usar varias preguntas dependiendo de las circunstancias. ¿Dónde? Complemento circunstancial de lugar. ¿Cuándo fue? Complemento circunstancial de tiempo. ¿Cómo? Complemento circunstancial de modo. ¿Con qué? ¿Cómo? Complemento circunstancial de instrumento. ¿Con qué?
como complemento circunstancial de materia o medio. ¿Con quién? Compañía. Complemento circunstancial de compañía. ¿Por qué? Complemento circunstancial de causa. ¿Para qué? Complemento circunstancial de finalidad, objetivo. ¿Para quién? Complemento circunstancial destinatario. En la oración, yo le regalé un libro a mi hermana en su cumpleaños. Aquí para localizar el complemento circunstancial pregunto, ¿cuándo? En su cumpleaños. Sería complemento circunstancial. Entonces, los determinantes del predicado son 3 complementos. El complemento directo. Para identificarlo en una oración tengo que primero saber el sujeto y el predicado y después preguntarle al verbo ¿qué es lo más el verbo? Generalmente terminado en su participio ado. ¿Qué es lo regalado? ¿Qué es lo recibido? ¿Qué es lo escuchado? En este caso, ¿qué es lo regalado? Un libro. Si se fijan en la misma oración, yo le regalé un libro a mi hermana en su cumpleaños. Yo es el sujeto, le regalé un libro. ¿Qué es lo regalado? Un libro. Ese es el CD. Complemento directo. ¿A quién o para quién? A mi hermana. Indirecto. ¿Cuándo? En su cumpleaños. La circunstancia, ¿cuándo? De tiempo. Ejemplo de los complementos del predicado. Complemento directo. Yo escribí un repaso para los niños ayer. ¿Qué es lo escrito? Un repaso. Complemento directo. Ellos recibieron las medallas del campeonato. ¿Qué es lo recibido? Las medallas del campeonato. Te entregué el libro la semana pasada. ¿Qué te entregué? El libro. El complemento indirecto, recuerden que es el que recibe la acción. Yo escribí un repaso para los niños ayer. ¿A quién o para quién? Para los niños. Él compró un auto a su madre para Navidad. ¿A quién o para quién? A su madre. Ese médico atendió a mi prima en el hospital. ¿Qué lo ha atendido? A mi prima, el que recibe el beneficio. Y circunstancial va a depender de muchas circunstancias. Yo escribí un repaso para los niños ayer, de tiempo, ayer, de tiempo. Él compró un auto a su madre para Navidad, para esa ocasión, para ese momento, para ese tiempo también. Ese médico atendió a mi prima en el hospital. ¿Dónde? En el hospital, el lugar. Entonces las circunstancias pueden ser de diferentes formas, circunstancial. Esos son los complementos y ahí vienen ejemplos del predicado. Ya chicos, se nos acabó la clase por hoy. Cualquier consulta que tengan, la hacen por mensajería o algunos tienen mi WhatsApp, así que lo pueden hacer también. Les recuerdo que hacer el trabajo, lean bien, vean el PPT, vean la grabación, hagan el trabajo tranquilamente y lo reenvían por asignación, si no pueden, por mensajería o al WhatsApp. Espero que les vaya bien, chiquillos, atento a todas las indicaciones. Cualquier consulta, ya saben, en mensajería, lo trabajo por asignación y que les vaya muy bien, pues. Lo estaré esperando el trabajo.